Muy buenas tardes, mi nombre es Liz Ángela Beltrán, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc del plantel de Aguascalientes. La siguiente videopresentación habla sobre la psicología y la pedagogía según Piaget en su capítulo 2 y 10. Ahora bien, hablamos de los procesos, del progreso de la psicología del niño y del adolescente. Porque es importante hacer un análisis de las ideas fundamentales. A ver, Piaget es uno de los pioneros en los estudios de los niños. Aporta al constructivismo, teoría de los estadios cognitivos. Y adicional a eso, tiene un impacto en la educación, ya que nos permite conocer como docentes cómo construye el niño su conocimiento. También habla de una importancia en la actualidad, partiendo de que nosotros como docentes conocemos cómo construye el conocimiento del niño, podemos aplicar estrategias. Una de las funciones de la inteligencia es comprender y inventar, dos situaciones que van ligadas, tanto la una como la otra son necesarias para la construcción del conocimiento. Y el problema de la inteligencia y la pedagogía radica en que se debe crear y se debe fomentar y variar estrategias. Ahora miremos, ahora hablamos de la formación de la inteligencia y la naturaleza activa en los conocimientos. A ver, hablamos de por qué la inteligencia es más que comprender. La inteligencia no se construye partiendo de una simple realidad, sino de la interacción que tiene el individuo con su entorno, con sus pares, con sus compañeros. Las principales ideas es la crítica del empirismo, el énfasis de la construcción activa, cómo se construye el conocimiento dentro de su entorno y la vinculación entre el conocimiento y la acción. Actúa y va teniendo estructuras en su conocimiento. También podemos mirar la relación entre las teorías contemporáneas y hablamos de las limitaciones. ¿Cuáles serían las limitaciones? El papel de la genética es un papel importante. Cuando hablamos de inteligencia, también hacemos que tener en cuenta que la genética aporta mucho para que el estudiante adquiera un buen proceso cognitivo. Ahora miramos el desarrollo de las operaciones. Piaget enmarca ese desarrollo en varias etapas. Encontramos en estas etapas la etapa sensomotriz, que abarca a los niños entre los 0 y 2 años, la etapa preoperacional, que va desde los 2 a los 7 años, la etapa operaciones concretas, que ya es el niño con un poco más de desarrollo cognitivo, que es entre los 7 y los 11 años, y la etapa de operaciones formales, que van de entre los 11 años en adelante. Cuando hablamos de la sensomotriz, hacemos referencia a aquellas que el infante actúa con el mundo por simplemente reacción, por reacciones y sentidos. Cuando el bebé tiene hambre, llora y eso es una reacción, más no es una construcción de un conocimiento ni una inteligencia que, que haya tenido o haya construido el niño. Cuando hablamos de la etapa preoperacional, que estamos hablando de niños de entre 2 y 7 años, es la primera etapa donde el maestro puede estimular. ¿Por qué puede estimular? Puede ayudarle a generar o a generar funciones donde puede responder a ciertas situaciones. Entonces, la dificultad para comprender conceptos como la conservación, la observación, entonces el docente puede ir guiando al niño. Cuando hablamos de la etapa de las operaciones concretas, ya es una edad entre 7 y 11 años, son niños más con mayor conocimiento, con más facilidad de crear estructuras de conocimiento. Entonces podemos hablar del desarrollo de la capacidad para realizar operaciones mentales, ya podemos aplicar allí ya conocimientos básicos y esenciales en la construcción del conocimiento. Cuando hablamos de la etapa preoperacional, de operaciones formales, entonces hablamos del pensamiento abstracto. Ya está desde 11 años en adelante, ya podemos decir que el conocimiento y la inteligencia y incluso el nivel cognitivo es mayor, es más maduro en estos niños. Entonces podemos hablar de capacidades de razonar, ya el niño empieza a razonar, a entender de dónde y cómo y para qué. Ahora hablamos de los aspectos figurativos y operativos del conocimiento.
como es la construcción activa del conocimiento, las operaciones mentales, los aspectos figurativos, la importancia de la acción y la crítica entre la educación tradicional y la actual. Entonces, cuando hablamos de construcción activa del conocimiento, hablamos de que el conocimiento no se adquiere simplemente por la realidad, como lo veníamos expresando hace un momento, sino que se construye a través de la interacción, como lo enmarca Piaget. Cuando hablamos de las operaciones mentales, son estructuras mentales que permiten al niño realizar acciones, interiorizarlas y poder ir construyendo su conocimiento. Cuando hablamos de aspectos figurativos, estos incluyen la percepción de la imagen argumentada y subordinada a las operaciones mentales, es decir, percepción y la imagen que él se hace para organizarlas en su mente y poder luego así dar resultado y ir construyendo su conocimiento. Cuando hablamos de la importancia de la acción, ¿por qué es importante la acción en el desarrollo? Porque es la que me permite explorar o permite al niño, al estudiante explorar qué es lo que necesita para así poder hallar su resultado y ir construyendo su conocimiento. Y en cuanto a la crítica de la educación tradicional, esta educación tradicional lo que hacía era simplemente almacenarle información, suministrarle al estudiante información, pero no le daba las herramientas para aplicarla. Ahora hablamos de maduración y ejercicio. Podemos encontrar tres fases en este proceso. ¿Cuál es? Uno es cuando adquiere el carácter exploratorio, que es por medio de él mismo, explora las diferentes sensaciones y los diferentes, digamos, estados de ánimo, estados de pensamiento. Otra es el papel biológico que juega eh, muy importante en la parte de la inteligencia y el carácter del niño. Y está la influencia del ambiente. Todos estos tres contribuyen para que el niño se forme de cierta manera y de acuerdo y vaya construyendo su propio carácter, su propia maduración dentro del proceso. Ahora hablamos de los factores de experiencia adquirida. ¿Qué significa experiencia adquirida? Entonces, cuando hablamos de la experiencia como base de la inteligencia, a ver, se dice que la experiencia va enriqueciendo el nivel cognitivo y la estructura mental del ser humano. Entonces, la experiencia construye el conocimiento. Sin embargo, también hay necesidad de diseñar entre qué tipos de experiencia son las que contribuyen y las que no. Cuando hablamos de la experiencia lógica matemática, cuando un niño sabe que el 2 más el 2 es 4, ¿cierto? Entonces va adquiriendo esa habilidad. Cuando hablamos del desarrollo espíritu experimental, estamos hablando de que la escuela debería formar parte del desarrollo espiritual experimental en los estudiantes. ¿Por qué? Porque es la que proporciona estas oportunidades para manipular objetos, formular hipótesis y diseñar algunos experimentos sencillos. Cuando hablamos de las limitaciones de la experiencia física, ¿por qué limitaciones? Hacemos referencia a que por sí sola la experiencia no genera conocimiento, simplemente es obtener la experiencia, compararla con comparar su resultado con la vivencia y así poder construir conocimiento. Y finalmente la crítica a la educación tradicional, como ya lo hablábamos antes, la educación tradicional a menudo descuida eh, esas habilidades que el niño trae o que el niño tiene para generar nuevas expectativas, nuevas experiencias y nuevos conocimientos y lo deja a un lado. Entonces no hace, digamos, no aprovecha esas habilidades que tiene el estudiante. Ahora hablamos de la transmisión educativa y el equilibrio. De por sí hay que tener claro que el aprendizaje es un proceso activo, se va haciendo día a día. Entre más vive el niño, entre más vive el estudiante, más conocimiento adquiere. Y de esta manera el individuo pues logra jugar un papel fundamental en el proceso educativo. Cuando hablamos de asimilación activa, estamos haciendo referencia a esa habilidad que tiene el estudiante para realizar esos esquemas mentales y poder ir construyendo su conocimiento. El papel del lenguaje. Claro, es importante el papel del lenguaje. No, claro que no es una entidad estática, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a medida que su evolución o su crecimiento físico y psicológico, el estudiante va adquiriendo nuevas formas de expresión y va construyendo diferentes tipos de conocimiento. La importancia de las operaciones mentales. Estas operaciones permiten al individuo coordinar sus acciones y resolver problemas.
Al construir unas estructuras mentales, el estudiante tiene la capacidad de ir adquiriendo conocimiento, ir encajando para que asimismo sea su progreso. Cuando hablamos nuevamente aquí, podemos observar nuevamente la crítica en la educación, porque cuando hablamos de transmisión educativa y equilibrio, viene la educación tradicional, la capacidad que tienen los niños de construir su propio conocimiento y no se centra, la educación tradicional no se centra, sino solamente, ella se dedica solamente a transmitir el conocimiento, no a que el estudiante construya su propio conocimiento como se hace hoy en día. Ahora hacemos un paralelo entre la educación, la nueva educación y el desarrollo infantil. Es importante que haya interés. Si no hay interés, el estudiante no adquiere el conocimiento ni puede construir su propio conocimiento. También es importante crear o entender la estructura del pensamiento infantil. No podemos pretender que un niño tenga las mismas capacidades de un adolescente. Otra situación importante de tener en cuenta es la adaptación y el equilibrio. Eso lo vemos comúnmente cuando incluso en nuestras aulas de clase hay estudiantes que van y vienen. ¿Qué significa van y vienen? Estudiantes que por motivos personales, familiares, tienen que trasladarse. Entonces, esa adaptación cuesta nuevos amigos, nuevos maestros, nuevas estrategias de enseñanza. Entonces, eso hay que también tenerlo en cuenta y hoy en día se ve mucho en la educación actual. Y el juego en el aprendizaje. ¿Por qué es importante? Porque los estudiantes lo que les gusta lo aprenden. Y si como docentes podemos utilizar la estrategia del juego para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera más efectiva, esa es la estrategia. Ahora miramos la lógica del niño y la lógica del adulto. ¿Por qué la comparación? Porque hablamos de la primicia de la inteligencia práctica. Los niños adquieren una inteligencia mediante la práctica, mientras que el adulto, con su experiencia, con su estudio, con su, digamos, con su transcurso de vida, tiene mucho más conocimiento, ha hecho y ha formado estructuras mucho más fuertes y resistentes. Entonces, por eso hablamos de una comparación entre la lógica del niño y la lógica del adulto. Ahora miremos. Ahora hablamos de las etapas del desarrollo intelectual. Una de ellas es la determinación biológica. ¿Por qué es determinante? Porque la genética transmite también digamos, esta cualidad en los estudiantes, en los niños. Hablamos también del empirismo. La inteligencia también se aprende mediante la parte empírica, la práctica. Hablamos de la crítica del determinismo biológico cuando hacemos referencia a que por digamos, el lazo de vida o el tiempo de vida, podemos darnos cuenta que hay etapas del ser humano que se repiten, como lo es la del niño, ¿no? Hablamos también de la crítica del empirismo radical, cuando hablamos de también de la propuesta de una visión equilibrada, donde se puede obtener el conocimiento mediante la práctica, mediante lo biológico. Ahora miramos muy bien. Ahora hablamos de los procesos de la socialización, del egocentrismo infantil, de la escuela tradicional, hablamos del rol del adulto y del desarrollo moral. Y incluso también podemos hablar de la cooperación entre iguales. Cuando el niño nace, por simple genética, por simple biológica, por simple eh, acción y reacción, el niño es egocéntrico. Piaget nos dice que es naturaleza del niño que sea egocéntrico. Cuando hablamos ya de la escuela lo que hace que es hacer parte activa dentro de este proceso de carácter del niño. Y luego el rol del adulto, donde encamina al estudiante o al niño para que pueda cambiar o modificar esas conductas. Cuando hablamos del desarrollo moral, hacemos referencia a que podemos encontrar eh, la participación del adulto en esa construcción de la moralidad del estudiante. Y hablamos de la cooperación entre iguales cuando el niño se relaciona con niños de su misma edad para poder adquirir y construir esas capacidades y ese conocimiento. Y finalmente, pues dejamos las referencias que trabajamos la lectura de Psicología y Pedagogía de Piaget. Muchas gracias.